A contramano. Nosotros a esta altura del partido tenemos la capacidad de asombro un tanto cascoteada y sin embargo uno siempre descubre cosas nuevas. No sabemos mucho, pero parece que hay más menores casadas en Argentina que las que hay en Qatar, por ejemplo. No sé si es así, nos gusta no suponer, sino tener certezas. Es por eso que vamos a hablar con alguien que sí sabe y sabe mucho sobre el tema. Ella es Mabel Bianco, es directora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME. Ella va a corroborar o no esto que llegó a nuestros oídos. ¿Cómo te va, Mabel? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. sí, puedo corroborar esta información porque nosotros en el año, cuando digo nosotros, digo la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, en el año 2016 no creíamos que el matrimonio infantil o la convivencia de una niña con un varón mayor era un tema en nuestro país. Creíamos que eso era de otros países, incluso más de Asia-Pacífico. Pero a raíz de una muestra que hubo de una fotógrafa americana que fue a Asia-Pacífico a sacar fotos de niñas que se casaban y que convivían y la situación que les pasaba a estas niñas, vimos que había un saloncito en el museo ahí perdido en el subsuelo que decía fotos latinoamericanas, no eran de ella, y ahí había 3 fotos de Argentina. Eso nos llevó a ponernos a estudiar y entonces analizamos el censo de 2010. Y en el censo del 2010, que además había una pregunta específica para las niñas menores de 18 años que vivieran en la unidad esa que estaban censando, se les preguntaba si estaban conviviendo o casadas. Y bueno, de ahí sale ese número que es el 4,7% de las niñas de todo el país al año 2010 estaban casadas. Lamentablemente, el censo del 2020 que se hizo posteriormente se hizo muy mal y no pudimos tener la información porque los datos no están completos. Ese es uno de los problemas. Al no tener completos los datos, no tenemos una certeza que realmente refleja la situación de todo el país. O sea, Entonces, estas chicas menores de 18 años o están casadas o conviven con un hombre mayor. Es sí, así el dato. ese es el dato Primer y gran ese duda. dato es mayor que el de Qatar, que es un país donde hay mucho matrimonio infantil. Y sí, y muy poco, por lo que llega a nuestros oídos, muy poco respeto por la mujer, lo que implica que es un dato conmocionante. Primer Sí. pregunta que se me ocurre, no sé si la vas a poder contestar, porque no sé si tiene que ver con tu expertise. ¿Cómo se hace para verificar que esa nena no haya sido vendida por los papás? Bueno, eso es muy difícil, porque desde ya eso no es fácil, sobre todo en cada caso. Lo que nosotros hicimos a partir de ese descubrimiento que fue realmente sorpresivo, ese fue un dato que al final lo tuvimos en el 2017, entonces hicimos un estudio ya en mayor profundidad. Primero analizamos el censo ya no por provincia, sino por departamento. Y ahí vimos que sí, las provincias del NOA y del algunas, pero no todas uniformemente, tenían las partes de la mayor frecuencia. Y ahí vimos cómo Misiones, Chaco y Formosa son casi todas de alta frecuencia, mientras que Salta y Jujuy tienen la mayor frecuencia concentrada en los departamentos que integran el Gran Chaco. Bueno, este ya fue un dato. Entonces fuimos y hicimos entrevistas con funcionarios, con madres, padres, niñas, maestras. Bueno, nos
nos ocupamos de tratar de llegar al máximo posible con las limitaciones, claro, de que a veces son lugares o parajes muy alejados, no es fácil llegar, en algunos la población es predominantemente indígena, entonces no necesariamente las mujeres o las niñas hablan la lengua, entonces teníamos más dificultades, bueno, pero a pesar de todo nosotros conseguimos realmente tener mucha información y ahí vimos que en general se trata de familias pobres. La pobreza está detrás de este fenómeno, pero que entienden que dando o permitiendo que la niña se case o vaya a vivir con este señor, les va a facilitar el que pueda vivir mejor, porque ellos en general son familias numerosas y que no tienen los recursos suficientes para poder criar a todas bien o a todos los hijos bien. No pesquisamos, por lo menos en la voz de toda la gente que entrevistamos, este tema de que las vendan. No quita que alguno puede existir, pero es muy distinto que lo que sabemos, por ejemplo, de Asia-Pacífico, donde sí en algunos países la venta está comprobada y en general son países donde los padres de estas niñas son adictos al opio, y entonces realmente las venden a las niñas. Eso aquí no lo pudimos comprobar a pesar de todas las entrevistas y cruces que hicimos. Simplemente para seguir metiéndonos en este tema tan nuevo para nosotros y que ustedes investigaron se ve tan profundamente. Vos decías que algunos de las nenas o de las familias no hablaban la lengua. ¿Se puede decir que estamos hablando de es para que vos me corrijas, un fenómeno de los pueblos originarios o simplemente me estás contando algunos casos cuando en otros hablaban perfectamente español? Sí, no se puede decir que solo de los originarios. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, es más frecuente en sectores y grupos de población que viven en sectores alejados, rurales, bastante aislados, con apenas algún servicio de salud y la escuela. La escuela es siempre el gran medio que está ahí. La mayor presencia del Estado que tienen es la escuela, aunque sea muy rudimentaria, con una o dos maestras, no importa. Y en muchos casos sí es población de pueblos indígenas, pero no solo, también se ve en la población rural de estos sectores. Quiere decir que no podemos decir que es exclusivo de las poblaciones indígenas. Y decime, ¿hicieron algún corte de rangos etarios aparte de que me marcaste a grosso modo? Sí, nosotros dividimos, porque eso es lo que se hace tradicionalmente con estos matrimonios, a las niñas menores de 15, que en general va de 10 a 15 o a 14, y de 15 a 18 o 17. Vimos que más o menos los números son iguales. Eso nos preocupó. ¿Por qué? Porque las menores es siempre, en general, internacionalmente, se habla de abusos porque ellas no pueden elegir. Entonces es complicado y por eso lo que hicimos fue, ver qué pasaba con esas familias, y una de las características es que por eso las niñas de más de 15 muchas veces ya tienen 2 hijos a los 17 años o más. Entonces es que han empezado muy chiquitas. Esto es un tema, y lo que también vimos es que, si bien según el censo del año 2010, estas niñas estaban en general casadas o unidas con hombres mayores de 10 o 15 años mayores que ellas, vimos que en algunos sectores de ahora entrevistados en este año 2021 y 2022 y algo del 23,
muchas veces eran niñas muy chiquitas, 12 años, 13, 11, pero unidas con un compañero que no llegaba a los 18, 17, 16 años. Es decir, que en muchos de estos casos la edad quedaba entre menores, pero siempre con una diferencia que eran más grandes los varones que las chicas. Esto, digamos, nos genera algún otro tema, como por ejemplo, que en algunos casos, algunas de estas uniones están autorizadas y consentidas por la familia y la niña, y que entonces, si uno se ata a lo que es la norma que dice que hay que castigar a ese, que es un abuso y que hay que castigarlo, a ese varón, podemos tener problemas, como pasó con un caso que nosotros no lo estudiamos nosotros, pero lo seguimos de cerca en la prensa, de una niña de 12 años, que creo que eso fue hace 2 años o 3, estábamos todavía en pandemia, en Salta, creo que era el departamento Rivadavia, que es uno de los departamentos que pertenece al Gran Chaco, de una comunidad wichí. Esta niña estaba en un pueblo, estaba embarazada, se va a atender y está en el proceso de parto y había dificultad, la llevan a una unidad o a un hospitalito, ven que se complica, la mandan al hospital de Madariaga y ahí muere la chica. Y muere también el feto. Y ahí surge que el padre era un muchacho de 16 años de la misma comunidad. Entonces rápidamente se hace la denuncia y la justicia trata de tomarlo preso a este muchacho, como corresponde según el protocolo, digamos, ¿no? Y ahí se genera un problema con la comunidad. Me estás desasnando porque la verdad que yo no sabía, tengo entendido que de 14 para abajo no puede haber relaciones consentidas, hasta 16 claro. Es que es un intermedio, pero no conozco muy bien, pero siempre lo imaginé con hombres mayores, no sabía cómo se manejaba ese tema cuando hay 2 menores. Claro, bueno, esto es parte de lo que empezamos a ver, que es un cambio, digamos, que por eso nos hubiera interesado el censo para poder cotejar. Pero bueno, lamentablemente no censo, entonces lo que sí hacemos es buscamos todos los estudios que se hacen en la zona y demás, y una de las cosas que vimos, con ese caso específicamente, la comunidad salió a defender al muchacho y hubo una líder de esa comunidad que lamentablemente falleció, que se opuso a esta medida, diciendo no se puede generalizar porque en algunas de nuestras comunidades estos casos pueden ser consentidos. Es distinto, decía ella, cuando se trata de un varón que es ajeno a nuestra comunidad. Quiere decir que ellos hacen esa diferencia. Te digo esto porque no siempre es así, pero puede darse. Entonces, evidentemente, una de las cosas que para nosotros surgió es como en algunos de estos lugares es habitual que las niñas, a partir de una cierta edad, que son los 13 años en general, que empiezan a ir solas al mercado o a algunos lugares, vienen blancos o personas ajenas a la comunidad de afuera y las abusan. Entonces, en algunas comunidades nos decían que parte de la protección contra el abuso es uniones precoces con esos novios que pueden tener estas niñas y que entonces son adolescentes, como una forma de protección al abuso. En otros casos pesa el tema religioso, porque hay grupos neopentecostales, estos grupos nuevos, que tienen mucho arraigo en algunas comunidades, y entonces ellos promueven que ante el riesgo de las relaciones prematrimoniales o fuera del matrimonio, que es mejor que las niñas se casen.
Y esto hace que, bueno, muchos de estos casos van al casamiento o a la unión precozmente, que después también se termina rompiendo, pero ese es el sistema, digamos. Por eso hay distintos factores que están actuando. Nosotros en base a eso hicimos elaboramos un índice de prevención del riesgo familiar, para que en esas zonas que es de tan alta frecuencia, los funcionarios, que ahí estamos pensando en la maestra, son gente muy de programas muy simples, pero que son los únicos que están en la zona, puedan acercarse a las familias y si ven alguna cosa, aplicarle ese índice para poder detectar si hay riesgo en las niñas menores de 18 años que viven en esas familias y que todavía no estén unidas o casadas, de que se casen y puedan entonces así intervenir de alguna forma. Y en esa intervención nosotros vemos el rol importante que puede tener la escuela. Las escuelas como un elemento de atención a ausencias de las niñas o cambios o alguna cosa que empiezan a ver, y que detrás de eso puede estar el que, bueno, están por unirse. Yo no digo casarse porque en general son uniones, se van a vivir a la casa del muchacho o del hombre. Entonces, ahí la escuela, si está atenta, si hay una ausencia de las niñas, bueno, no dice, bueno, ya vendrá, sino que va, averigua qué pasa, y muchas veces esto va a ayudar a apoyar a esa familia y a esa niña, porque en general las niñas quieren seguir estudiando. Y en cuanto entran en esas uniones, lo primero es que salen de la escuela. A ver, ¿Sí? hacemos un culto de no opinar rápidamente y pensar con la mayor claridad que se pueda, y ateniéndonos a los datos, pero hasta la versión pentecostal suena tan sospechosa en cuanto al respeto de los derechos de la niña, ¿no? Esto de que las casen tan rápido, y es, creo, de las mejores opciones que vos tiraste recién, y sin embargo es aún así sospechosísima. Bueno, el mundo es mucho más sorprendente que lo que uno cree, ¿no? A ver, no te estoy sorprendiendo con nada vos, en este caso, que sos la que me trae estas novedades. Yo no sé lo que vos llamás sospecha, pero lo que sí es cierto es que hay un valor cultural en general en esas poblaciones. Si uno empieza a averiguar, la madre de esa niña, cuando ya están unidas, o las abuelas, las tías, es decir, todas esas mujeres se han unido precozmente. Y eso es una característica, por eso está naturalizada, por eso nosotros decimos hay que desnaturalizar Sí, esto. totalmente no, te lo aclaro. Me resulta No, sospechoso en cuanto a que están haciendo que una nena tome decisiones trascendentes en su vida y no deja de ser una nena. Y me imagino muy presionada por su cultura, por su familia, por la familia del hombre con el que sí, se va por a el casar. Es entorno, ¿no? decir, Toda la comunidad, toda la comunidad. por eso, Por es eso, eso, es una nena sí, sí, con pocas facultades o menos que la que va a tener como adulta, tomando decisiones que le van a cambiar la vida. A eso me refiero con sospechosa. Y claro. obviamente los Bueno, nenes son más influenciables que los adultos. Todos lo son, pero digo, sí, los nenes aún más. sí, los niños más. Y aquí la cosa interesante es que las chiquitas, un poco más chicas, a los 11, 12 años en esos lugares, te dicen, no, no, nosotros les decimos, cuidado, porque ellas ven el riesgo y dicen, nosotros queremos seguir estudiando. Es decir, las niñas quieren seguir estudiando, pero cuando se hace esa transición, las envuelven y bueno, no pueden elegir, no pueden salir de eso. Por eso es que nosotros hablamos de esta necesidad de prevención y de este acompañamiento que la familia tendría que tener. Podemos detectar precozmente y si alguien puede entonces tratar de intervenir, incluso te digo, si fuera necesario, hasta con aporte económico y si posible,
Porque estas son poblaciones que, por ejemplo, no tienen idea qué es la AUH. Son poblaciones que viven al margen del Estado, porque están tan aisladas, están tan fuera del contexto, no todas, porque en otros lugares no, pero muchas que no tienen, ni siquiera saben cómo pueden mejorar ellos algunos o recibir algunos de los beneficios que en la zona urbana a nosotros nos parece que son, bueno, que todos tenemos los derechos. Bueno, Sí, no, ni hablar. Y no le decime, llegan a eso. Mabel, en las Sí, villas, por ejemplo, ¿sucede un fenómeno parecido o nada que ver? hay casos, pero lo que pasa es que sobre todo en el Gran Buenos Aires, son pocos y son tantos los otros que los números son chiquitos. Pero hay casos, sí, sí. Y hay, por ejemplo, también encontramos 2 manchones rojos así en la provincia de La Pampa. Y esos son 2 comunidades menonitas, porque se casan entre sí, ¿viste? Son cerradas como Sí, comunidad. endógamos. Entonces, este, pero en el Gran Buenos Aires, que hay casos, y en otras provincias hay, pero queda todo más diluido. Aquí es donde está realmente, llega hasta 12% en estos lugares de las niñas de menos de 18 años están conviviendo. Es ¿En muy qué alto. zona llegan a 12%? En alguno de estos lugares que te estoy Ah, diciendo, la provincia de Misiones es casi toda roja bien fuerte. mira, Chaco tiene muchos lugares. Formosa. En Formosa es muy interesante porque Formosa, hasta en Formosa capital, cuando por otros motivos yo he ido y hemos hablado, ha salido el tema, algunos colegas tuyos me dicen, pero aquí es muy normal ver una chica de 13, 14 años paseando por la peatonal, viste, el paseo de los pueblos, del brazo con un señor más grande y 1 o 2 chiquitos. Y todo el mundo lo da como una cosa muy normal. Entonces quiere decir de que lo cultural en ese sentido, en el sentido de lo habitual, lo que se ve y que entonces no se ve como algo malo, lo cual no quita que lo que tenemos que ver es que, y más en los casos peores, en los casos que son ambos adolescentes, la otra cosa es que en general el chico también va a dejar el colegio y eso va a significar que van a ser más pobres que sus propias familias, porque una de las cosas que hay que entender es que la escolaridad es el único elemento posible que tenemos para poder sacar a la gente de la extrema pobreza en que viven muchas veces. Y ahí se acaba, porque estos no terminan el colegio primario, ni hablar de colegio secundario, y bueno, no van a tener las posibilidades de trabajo de ellos, van a ser siempre muy básicas y muy malas, muy mal pagas. Y eso también perjudica al país, porque un país, olvídate. ¿eh? Claro que sí. Claro, entonces, Padres extremadamente pobres que engendrarán y criarán a chicos extremadamente pobres que a su vez cumplirán el ciclo y tendrán nuevos hijos, claro, todos complicados, todos con un nivel de conocimiento bajísimo. claro, Olvídate, y es un después problemón. un país en el cual no tenemos posibilidades de crecer porque no hay población capaz, que es lo que nos pasa a veces, que en algunas zonas se están quejando empresarios que no consiguen personal capacitado para trabajos, porque ahora lamentablemente todos los trabajos exigen cosas que es más técnicas, digamos, que necesitas por lo menos saber leer y escribir bien, como mínimo, y algunos conocimientos de matemáticas. Entonces, bueno, estos chicos y chicas, si los que tenemos en la ciudad muchas veces no pueden, imagínate estos que además abandonan el colegio, que no tienen estímulos de otro tipo, etcétera, ¿no? Sí, sí.
increíblemente claro, un poquito abrumador, pero bueno, siempre es mejor conocer la verdad, ¿no? Para cambiarla es el requisito, Claro, bueno, condición sine qua non. nosotros parte de lo que estamos haciendo es difundiendo esto, porque nadie cree en esto y nadie conoce. Entonces lo estamos difundiendo e incluso hemos construido una pequeña casita, la exhibimos, lamentablemente por ahora solo lo podemos hacer en la ciudad de Buenos Aires, está toda de rosa por fuera, se llama la Casa Rosa, se puede entrar, es de 2 metros de ancho por 2 metros de largo y 2 metros de alto, y entonces dentro está toda negra y tiene una sillita blanca de nena con unos zapatitos blancos de nena o zapatillas y una silla grande de adulto con unos zapatos de adulto y una lámpara, un texto que dice elegir, porque el problema es que estas niñas no pueden elegir otra cosa. Y eso es lo que queremos, ¿no? Si quieren y eligen casarse, unirse, perfecto, pero el problema es que lo puedan hacer y no que estén en estas situaciones obligadas a hacerlo. Absolutamente. Estaba pensando en las justas reivindicaciones de las mujeres que luchan por los derechos justamente femeninos, que vivan su sexualidad libremente como individuos, qué sé yo, ya que estamos hablando de nenas que son pasadas de un marco familiar a otro marco familiar extraño. Es raro. Sí, es un mundo terrible. Y además, sobre todo que estas niñas, es interesante, las chicas más chicas, como te decía antes, quieren seguir estudiando. Y cuando le preguntás, bueno, ¿qué es lo que quieren estudiar? Quieren estudiar profesiones en general que sean de servicios y muchas en salud. ¿Para qué? Para ayudar a su familia y a su comunidad. Tienen noción de las carencias, las niñas chiquitas tienen noción de las carencias que viven sus familias y sus comunidades. Mira. Entonces, bueno, creo que es importante, creo que tenemos que tratar, aquí no es para perseguir a nadie, sino para tratar de ayudar y tratar de llegar a estas niñas de alguna forma para que puedan realmente elegir, continuar estudiando, si quieren, si no, si eligen unirse, bueno, pero por ejemplo que sepan cómo protegerse, porque parte de los problemas es que lo primero viene el embarazo precoz también, el embarazo adolescente, después sigue que pueden tener más riesgos de violencia, eso nosotros lo estudiamos. Olvidar. Y bueno, claro que sí. Claro. En los ámbitos extremos los más débiles sufren más. Sufren todos, pero los más débiles sufren más. Exactamente. Así de fácil. Bueno, ¿querés pasar las redes de la fundación? Pueden encontrarnos en nuestra página web www.feim.org.ar. Si no, estamos en Twitter, es fundación.feim, y también en Instagram, Fundación Feim. Y sobre todo, si entran a nuestra web, pueden entrar a un QR en el cual pueden hacer la visita de la casita, por lo menos en esta forma, aunque no sea físicamente. Brillante. Bueno, si tenés ganas, vamos a hablar muchas veces porque nos interesa mucho lo que hacen, ¿eh? Así que auguro muchas charlas en el futuro. Te mando un abrazo grande, Mabel, bueno, gracias. Cómo no. Muchas gracias. Chao. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.